periodistas y aquí tenemos a una de las mujeres de los grandes valores de la Argentina. Silvana, ¿cómo andás? Hola, Gracias ¿qué por tal? estar. Buenas Un beso, noches. amor. Un gusto. Silvana se ha transformado en una de las notas del día que tiene que ver con su candidatura al Global Teacher Prize de la educación y es una maestra argentina que está entre las 50 mejores del mundo. Señor, se está escuchando, Gutiérrez. Sí, más respeto por la señora maestra acá. Gracias por estar acá, Silvana. Vamos a hablar de educación con vos. Vamos a hablar de educación. Y otra de las imágenes de esta semana tiene que ver con este pequeño niño, con Efraín, que es el primero que se recibe en su familia. Y cuando pasan tantos políticos, gobernadores, gente muy importante, uno sigue preguntando por qué todavía hay cuestiones. El otro día pasaba Urtubey y todavía estamos hablando de cloacas, agua potable. ¿Muertes por desnutrición? Muertes por desnutrición. Chicos que usan a nada. Entonces, la política hasta el día de hoy nos debe muchas respuestas porque, más allá de que hay gente que tiene muy buenas intenciones y hay gente que ha hecho muy bien su trabajo y lo sigue haciendo, como sistema, la política aún sigue siendo, palabras más, palabras menos de lo que dijo su esposo Chiche, de alguna manera le sigue debiendo rendir cuentas a una sociedad que sigue expectante. ¿Por qué siguen pasando estas cosas? ¿Por qué tenemos que destacar que un niño terminó su colegio cuando debería ser lo usual, lo común? Está la maestra del día, destacada a nivel internacional, y está una de las imágenes que más conmueven y duelen, la de Efraín. Mirá. Y la foto que nos hace emocionar a todos, una foto que alguien sacó, que la subió a Facebook y que se empezó a viralizar. Este chiquito que está en el medio se llama Efraín, tiene 13 años. Es la primera persona que se recibe de su familia. Ángel Delgado, que llora, al igual que su nieto Efraín, que está en el medio, acababa de recibir su diploma de honor. Esto pasaba en la escuela 239 de Pampa del Indio, en el Chaco. La emoción fue de toda la comunidad, porque muchos padres también estaban con lágrimas en los ojos. Los compañeros de Efraín, los 17 en el escenario, más los alumnitos del jardín. Fue una emoción comunitaria, digamos. Seguro. Porque todos sentimos ese momento. Una colonia rural donde está la escuela, con muchísimas necesidades, no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay nada, no hay teléfono, no hay señal de celular. Los chicos toman agua de pozo. Nosotros estamos en una comunidad netamente aborigen. El 90% es aborigen y son de muy escasos recursos. Entonces, la mayoría de las veces la escuela es la que solventa algunas necesidades de ellos, tanto como el alimento, los útiles, los calzados, que pedimos a los padrinos, pedimos a toda la comunidad. Silvana, como docente, ¿cuál es el estado de la educación, según tu experiencia, tu vivencia diaria? Y te digo como lo vivo yo dentro de la escuela. Nosotros sentimos que es un desafío afrontar el día a día dentro de una escuela con pocos recursos como la nuestra y poder dar respuestas a todos y cada uno de nuestros alumnos. Y sobre todo porque estamos muy desvalorizados, ¿no? Poco considerados. De cualquier manera nosotros decimos, bueno, el reconocimiento tiene que llegar de parte de los chicos, que para quienes trabajamos. Con respecto por ahí a lo que he trabajado específicamente y que creo que es lo que han destacado. Destaco de vos. Creo que el problema de la educación es por ahí esto nos van a tomar mal, pero es la escuela misma, porque no fue pensada para educar a cada uno desde su singularidad. La escuela, como fue pensada originalmente, digamos, se cree que todos los chicos aprenden de una única manera y se les puede enseñar de una única manera. Y ese es el fracaso que vivimos nosotros. Y bueno, dentro de nuestra escuela, que es conocida por la comunidad como la Rumania, nos planteamos la posibilidad de atender las singularidades y diseñar por ahí trayectorias más personalizadas, individualizadas, y que se puede. Ahora, ¿cómo viven la ausencia del Estado, ¿no? Porque desde que yo soy chico que la escuela viene como en decadencia. Y uno piensa, ¿cómo va a salir adelante un país que
no invierte lo que tiene que invertir en educación. Yo no puedo creer que a esta altura los chicos de la escuela pública no tengan acceso universal a la doble escolaridad. La pregunta es cómo... Cuando debería ser algo para todos. Fijo. Claro. Sí, la ley está desde el 2006. Claro, ¿y por qué no se da, Chiche? Es educación, pilar fundamental de cualquier sociedad. Quiero que me cuentes lo que vos, es tu momento para expresarlo. Aquí hay mucha gente que te está viendo. ¿Sabés qué es lo que sostiene la escuela y que creo que es por lo que sobrevive igual? Porque no sé si está en decadencia por la inversión que... No, la inversión, obviamente, eso voy. La escuela no, porque la plata que se destina para que los chicos coman. La escuela depende del recurso humano, ese es el que hace la diferencia. Los docentes, los chicos, las familias son los que hacen la diferencia dentro de una escuela. La verdad es que tenés dos posturas, o te quedás esperando que llegue el recurso y le echas la culpa al Estado, o, bueno, reclamás como aprovecho hoy todo el día en hacerlo y aprovechar esta instancia de reclamar, denunciar, pero seguir adelante, porque se nos pasan generaciones de alumnos que están esperando la diferencia. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Y qué te pasa? ¿Cuáles son tus carencias? Dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Y el edificio, que está en muy malas condiciones. Y el mobiliario. Pero fundamentalmente estamos en obra hace 5 años y la obra no avanza. Nosotros trabajamos en contexto de vulnerabilidad y además trabajamos con alumnos con discapacidades en una escuela media común, con muchos alumnos con dificultad motora y profes, y la rampa de acceso funciona un día sí, 20 no. Para un colegio que recibe a chicos. Claro, y que además se caracteriza por eso y que es reconocido también por eso. Y un hueco que digamos, hay un agujero de ascensor que nunca llegó hace 5 años y tapado. Y a los chicos está el hueco, pero no está el ascensor. No, y está encima ahora tapado y digamos, queda ahí como recuerdo de lo ¿Partido de dónde es la escuela? La escuela depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es del barrio de Villarreal. Villarreal. Sí. Están en Villarreal. Sí, así que, nada, los chicos hay que subirlos a UPA, son adolescentes. No, digamos, ellos quieren, tratamos de que todas las actividades sean en planta baja, pero hay un laboratorio no lo puedo bajar. Y ellos, si están en la escuela, participan de todo. Y si hay una actividad en laboratorio y no me queda otra, hay que subirlos. Y la reglamentación no te lo permite, pero nosotros lo hacemos igual. ¿De dónde sacas fuerzas? Porque un poco, digamos, vos, como hay miles de maestros, pienso también en enfermeras, médicos, esos héroes anónimos que está llena, plagado nuestra Argentina, ¿no? ¿De dónde sacás fuerzas cuando tu sueldo no debe ser bueno, cuando tenés a lo mejor condiciones edilicias que no son las mejores y tenés que contener a chicos que seguramente lo más importante que le va a pasar en el día es verse con vos, porque tenés un trato especial, porque así has sido reconocida? ¿Qué te moviliza? Dos cosas. Creo que verse conmigo y verse con todo yo soy directora de la escuela. Hablo de vos en función de la comunidad, todo, ¿no? Porque para mí es re importante rendirle un homenaje a cada uno de los profes que hacen Rumania, porque creen en el proyecto y ellos lo hacen posible, ¿no? Yo hoy soy la cara de eso, pero lo hacen ellos fundamentalmente. ¿Qué es lo que nos motiva a los chicos? Yo hay días que estás cansado, que el estrés, la demanda, la burocracia, el sueldo y todo, que te duele hasta el pelo y decís, no, hoy no voy a poder, me pediría el día, y llegás a la escuela y no sentís absolutamente nada, porque los chicos te motivan para seguir adelante, y creo que esa es la fuerza que nos da a cada uno de nosotros. ¿Y en qué estado llegan los chicos? Y de todo. Atravesados por el contexto, nosotros trabajamos fuertemente con los chicos que vienen del barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como el Fuerte Apache. Así que muchos de ellos violentados de la manera que no creo que puedan dimensionar, porque nosotros que trabajamos con ellos a veces nos sorprendemos de las historias de vida o lo que traen para contarnos de lo que fue su noche en su casa o en la calle misma. Atravesados por el contexto, por el abandono, sobre todo, y lo peor es el abandono, digamos, ser huérfanos de padres vivos. Articulamos con hogares y viste que más la política es de reinsertarlos en la familia, y por ahí trabajaste mucho con ellos y el fin de semana se encontraron con estos papás que no los quieren, muchos los rechazan, y es volver atrás, ¿no? El lunes hay que volver a empezar. Y bueno, y nuestros alumnos con discapacidad atravesados por el hecho de sentirse que no encajan dentro de la sociedad, y que
han caminado mucho sus familias para conseguir un lugar dentro de la escuela, pidiendo y suplicando por un espacio que les corresponde por derecho y que no encuentran. Por ahí no son de la zona de nuestra escuela y sin embargo vienen porque, bueno, es la que les abre la puerta. Por eso te decía que a lo mejor lo único, lo más importante que le va a pasar en el día que vale la pena es verse con ustedes. Hablamos de educación. Sí, por favor. Yo creo que el debate principal... Yo me acordaba, ¿sabes de quién? Del abanderado descalzo, una imagen que vimos a comienzos de año, así, fugaz, como va a pasar la de Efraín y mañana va a pasar, pero nos impacta... Los chicos que nadan para llegar a la escuela. Exactamente, ese chico de Chaco, que a comienzos de año, de la comunidad guaraní, que nos impactó porque lo veíamos descalzo también, como este chico caminando 6 kilómetros. Y entonces el debate de fondo para mí siempre va a ser el mismo, que es cómo gasta la plata el Estado. Yo entiendo lo que vos planteás y me parece innovador decir, yo me tengo que dejar de quejar todo el tiempo de cómo gasta la plata el Estado y hacer algo. Pero tenemos que preguntarnos por qué, si Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, somos el PBI 25 del mundo. O sea, producimos mucha plata, pan, leche, arroz, frutas. ¿Cómo se maneja la administración del Estado? ¿Vos sabés que hay 1 millón de pensiones por invalidez en la Argentina? Que el 7% de la población económicamente activa tiene pensiones por invalidez. Eso es corrupción pura. Eso es hay provincias como Formosa que tienen 1 de cada 3 personas con pensiones por invalidez. Y eso es sacar plata que debería ir para... A ver, Julio, ¿por qué sigue pasando esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué? Yo creo que tenemos un debate entre dos concepciones que no podemos resolver. Cuando dicen la Argentina está dañada hace 80 años y cuando decimos hace 40, estamos planteando las dos miradas. Si es 80 incluye a Perón. Si es 40, que es lo real, yo fui diputado nacional en un país donde nadie te pedía trabajo. Había 3% de desocupados. Eso era en el 73. Esa Argentina dura hasta la dictadura. Pero nosotros, en cuántos años de democracia, no logramos sentarnos y pensar un país. La Argentina no es una sociedad para administrar, es para repensar. Está mal formulada. Y la educación... A ver, la educación, por favor. La educación en eso, porque acá se tiran cifras, es una variable importante el presupuesto. Inclusive, críticamente, el anterior gobierno lo llevó a un porcentaje con respecto al presupuesto interesante. Ahora, no es el problema central. El problema central de la educación es ¿para qué? ¿Qué concepción? ¿Dónde se está pensando la educación? Porque cuando se termina el fuego sagrado de las docentes como la que tenemos acá, no hay más recambio, no hay vocación, no hay llama. Entonces, el problema es educar para qué en el siglo XXI, dónde está lo importante, qué currícula hacemos, cómo entretenemos en el buen sentido de la palabra, dónde demostramos el esfuerzo, las obligaciones que debe tener un alumno, donde hay cuestiones muy diferentes, porque una cosa es donde está la docente y otra cosa es acá en el centro de Buenos Aires. Ahora, 5.000 pibes se quedaron sin matrícula, los llamó un juez. 5.000 pibes se quedaron sin matrícula para el año que viene en la ciudad hasta ahora, ¿eh? Los llamó un juez a conciliar. Hay provincias como la del nordeste y del norte argentino, que tienen una simetría enorme. Y pensemos que los gobiernos provinciales tienen casi un porcentaje enorme que se le va en gastos corrientes, no tienen a veces para obra pública. Yo valoro el esfuerzo de estas docentes y de los alumnos, el esfuerzo que hacen en las zonas rurales, como nos pasa en Corrientes. Pero tenemos que pensar en la simetría. ¿Por qué no tenemos desarrollo ni industrialización? Quizá por razones geopolíticas, pero el nordeste argentino necesita promoción industrial para generar industria, para generar otra posibilidad de ingreso para las provincias también, porque si no, ahora es un buen momento para discutirlo, ya que estamos hablando del tema tributario. Salir del subdesarrollo, todo el nordeste argentino completo, para que tengamos además mayores recursos para tener no solo obra pública, sino esperando. Escucho lo mismo de que soy chico y cada vez estamos peor. Sí, por favor. Ahora voy, Chiche. Sí. Justamente hoy que has podido contar tu experiencia, ¿te llamó alguien del gobierno de la ciudad para ver por qué hace 5 años están en obra? ¿Llamó alguien para solucionar lo que estás planteando? No llamó nadie. Yo quería aclarar una cosa. No dije que había que dejar de quejarnos, dije que había que correr la queja en un momento, hay que hacerse cargo. Obvio. Pero yo lo denuncio en cada lugar que tengo la oportunidad de hacerlo porque es lo que corresponde, no está bien. El Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? Porque nosotros le estamos hablando a nuestros chicos de igualdad de oportunidades
Y la igualdad de oportunidades es con equidad. Y ellos se preguntan de qué igualdad estamos hablando si tienen acceso a la educación y es una escuela pública y no tienen las condiciones que corresponden y que solo aloja al docente, ¿no? Que no es poco. Que no es poco porque es justamente quien hace la diferencia, pero no los abraza el edificio. Por ejemplo, reproducimos pobreza. Silvana, ¿y qué pasa con esos chicos cuando vos los recibís que son chiquitos y cuando ya tienen que dejar el colegio, cuando van creciendo? ¿A quién prepara la educación hoy? ¿Qué herramientas te puede dar la educación en el estado que está? Nosotros trabajamos fundamentalmente por el contexto en el que están los chicos en lograr que salgan preparados tanto para ir a la facultad, a la universidad, como para poder conseguir un trabajo que haga la diferencia dentro de sus hogares, ¿no? Porque si no, no entienden cuál es el sentido de venir a la escuela si tienen ahí, digamos, una realidad que los supera, que a veces supera el mismo esfuerzo que se hace de la escuela, porque un verano, un chico que se trabajó muchísimo durante años y en un verano lo perdiste porque te lo ganó la calle, te lo gana el barrio. Cuando hablas de la calle pienso en la droga, ¿no? La droga, todo. Nosotros, la violencia. Cuando nosotros perdemos un chico, nos preguntamos qué puede ser de la vida o no vida de ellos, porque más de uno que perdimos terminamos en el velorio. No es grave, por eso no nos podemos dar ese lujo. Cada uno es importante dentro de la escuela y ellos tienen que sentir que son importantes y reconocidos. Y hoy fue un día muy especial para ellos, porque escuelas como la nuestra, si se quiere, escuelas inclusivas, pero no tendríamos que hablar de eso, porque entonces estamos habilitando la posibilidad de las escuelas elitistas y hablando de escuelas públicas, no hablando de escuelas privadas. Como que hay de elite y están estas escuelas de segunda. Ellos sienten que van a una escuela de segunda porque así lo ve la sociedad. Si van a una escuela inclusiva es una escuela flexible y bueno, entonces los tienen. De nuestra escuela no deja de cumplir su rol de escuela. No es aguantadero, no es guardería, no es asistencialismo, no es un hospital. No es una escuela. Y ellos tienen que reconocer eso porque eso es devolverle la dignidad, ¿no? Pero siento, por más que el trabajo de ustedes sea de excelencia, como ha sido reconocido, pasa algo con lo que nombrás vos, que es ese contexto, que es lo que pasa después en la vida, ¿no? Sí. En su vida, en la casa, en la calle. Pero se trata de volver a empezar. Mira, esto lo tenemos muy mamado dentro de la escuela. Yo personalmente, y lo cuento siempre, me dedico a trabajar en inclusión y trabajar en discapacidad por mi propia historia de vida, de tener una hija con discapacidad que falleció, Cata, y que falleció a los 9 años. ¿Por qué motivo? Ella cuando nace se asfixia con el cordón y queda con una secuela de parálisis cerebral severa, que, bueno, una nena cuadriplégica, con sordoceguera, en fin, muy complejo, su cuadro se fue agravando y fallece en el medio de la gripe A en junio del 2009. Pero bueno, fue una gran maestra Catalina, entre otras cosas. Primero me demostró que todo el mundo puede aprender, no importa qué condición. Ella, que parecía atrapada en un cuerpo que no respondía, a través de su propia patología logró comunicarse no solo con aquellos que la amamos y que la vivimos día a día, sino que lo hizo socialmente, digo, con el barrio y con sus compañeros, porque fue al jardín común. Eso por un lado. Me hizo pensar que había una posibilidad de cambio de una sociedad y que no es utopía, porque vi como los chicos en realidad no nacen con prejuicios, los prejuicios los maman de nosotros. Total. Entonces, una escuela que visibiliza la diferencia como algo natural, porque es lo que caracteriza al ser humano, la diversidad, los chicos lo viven como natural. La pregunta que incomoda, que la sociedad por ahí no es que discrimina, sino que desconoce y por eso no pregunta y no se acerca, trata de no incomodarte más porque todos te miran, porque no saben qué pasa, porque los chiquitos preguntan qué tiene y señalan y los papás se ponen nerviosos. Nosotros decimos, los papás que tenemos un hijo con discapacidad, decimos, deja que pregunte, porque es la mejor manera de que los puedan incorporar. Y yo vi dentro del jardín que eso era posible, que los chicos hoy tienen 16 años, los ex compañeros de Cata, miran, así como mi hijo Tomás, mira a la sociedad de manera diferente. Eso por un lado. Y Catalina me enseñó algo re importante, que es el valor de un segundo. Cata no sostenía el tronco, no sostenía cabeza,
Y un día quiso controlar su cabeza, se concentró mucho, con lo cual babiaba mucho, porque si concentraba en una cosa perdía el control de todo el resto. Y estuvo 45 minutos contado por reloj para poder levantar su cabeza. ¿Y sabes cuánto le duró la cabeza? Erguía un segundo. Un segundo. Y se le cayó y se desplomó sobre la mesa. Y volvió a empezar. Entonces nosotros decimos siempre que no importa, nos gana el barrio, nos gana el puente, dicen los profes en la escuela, que es lo que nos separa. Nos gana el puente, volvemos a empezar. No importa lo que se perdió, todavía tenemos mucho por ganar. Vos sabés que te escucho hablando como mamá, como docente, hoy reconocida, y pienso también en la careteada de todo, porque nos sensibilizamos con la imagen de Efraín, con tu historia la que estás contando. Recuerdo a la profesora Fuchs que vino acá, ¿se acuerdan? Sí. La carta a Messi, divina ella también. Y quedamos en la foto. Es decir, que nos escandalizamos, nos quedamos en la foto y al día siguiente no pasa nada. Es decir, que ¿por qué se gasta tanta plata en tanta pavada? Mirá cuando hablamos de los gastos que hay. ¿Por qué no hay más plata que se dispone desde un gobierno de un Estado? Hablo de ahora, a 10, 20, 30 años atrás, a la educación, a estos casos, a lo verdaderamente importante. ¿Qué crees que pasó desde tu óptica? No, yo, la verdad que hay tanta gente que te ha dado la espalda, porque hoy las cámaras, los micrófonos los tenés. Sí. Silvana, vos sabés que mañana se apaga todo. Sí, lo sé, por eso hoy traté estoy sin comer. Sí, comer y sin dormir, seguro. Sin comer, sin dormir, estaba mi marido enfermo y lo dejé. Aproveché todo lo que pude y dejé mucha gente sin atender, que por ahí, y pido disculpas ahora, aprovecho porque es una sola, todos los profes me hicieron el aguante hoy atendiendo el teléfono y armando como una agenda, porque yo le decía a todos que sí al mismo tiempo, generé un caos. Y lo aproveché justamente por eso, porque sé que es hoy, mañana. Sí, concientizar. Y de hecho, hoy pensamos con los profes, bueno, tenemos que llegar a Dubái, pero no por el viaje, digo, tenemos que llegar porque si o con esto no pasó nada, más que ustedes, que no es poco, pero no sentimos que, bueno, que sonaran otros teléfonos. Claro. Bueno, para solucionar cuestiones que tienen que ver con tendremos un agujero, que llegar un ascensor, a los 10. Sí, Chiche, por favor. Sí, estas cosas nos tienen que hacer comprender qué es lo importante en la Argentina. El otro día ahí donde está Felipe estuvo sentado Echeverri, hizo un panorama desolador de la educación y le dio mucha importancia a la falta de prestigio social que tiene la educación. La familia que no se involucra, la familia que no acompaña al docente, el docente que no tiene las herramientas necesarias. Y cuando dio la cifra de un 70% de chicos que no terminan la secundaria, uno se queda pensando qué Argentina nos espera. En la provincia de Buenos Aires tenemos un docente cada 11 alumnos. Quiere decir que hay un 30% de docentes que no está trabajando, porque las aulas más o menos son de 30 alumnos. Algunas recargadas, otras con números inventados para poder sostener una matrícula inventada, para que no se despidan a los docentes. Gremios docentes que están defendiendo el salario, pero nada más que el salario. Y una sociedad, si cada uno de nosotros dijese en mi barrio, ¿qué chiquito necesita ayuda? A ese, puntualmente a ese, lo voy a acompañar durante toda su educación. ¿Somos capaces de desprendernos de algo valioso como sociedad para que esto no nos pase? No nos merecemos. Ecuador no nos llegaba a los tobillos y hoy tiene una transformación educativa espectacular. Entonces, yo no sé por qué no tomamos conciencia, por qué no aplicamos la ley de doble jornada que porque ya nos lleva volvimos 10 años. cortoplacistas, por lo que vos le dijiste recién a ella, porque Argentina se volvió un país de impactos, de golpes de efecto, de espasmos, de cosas rápidas. Hoy nos impacta la foto de Efraín, como la otra vez nos impactaba lo que yo te decía, la foto del chico descalzo, como nos impactó la carta de la docente a Messi, como nos impactó lo del ranking PISA el otro día, y cómo puede ser que no estamos, que estamos descalificados, como lo de la evaluación Aprender, siempre nos van impactando Pero cosas. yo voy, Natalia, porque para que ustedes de Jujuy, la provincia del norte están
a veces muy expuestas a situaciones como estas. Esto pasa en el norte, pasa acá en la ciudad también, pasa en todos lados. Ahora, uno sigue viendo imágenes que duelen, que siguen doliendo, y uno dice, ¿qué hacen los que tienen el poder para transformar, para cambiar con esta realidad que se sigue repitiendo? ¿Por qué? Yo creo que hubo un quiebre entre la política y la humanización. Creo que los políticos han perdido algo tan esencial, hemos perdido algo esencial que es ser humano, la calidad de ser personas y de poder mirar hacia el otro. Eso lo hemos perdido. Fíjate, Santiago, que en Jujuy está la escuela de Molulo. La escuela de Molulo estaba casi destruyéndose. Y el gobernador de la provincia, con la ayuda del ejército, fueron llevando a lomo de mula, porque se tenía que hacer ahí, porque no hay rutas para llevar, se fueron llevando cada uno de los materiales para construir la escuela y para sacarla adelante. ¿Y saben cuántos chicos son? Son 15 chicos, nada más. 15 niños que nunca se les prestó atención. 15 niños que no existían lamentablemente para nadie. Y se recorrió y se fue y se llegó a esa escuela y se construyó la escuela con el esfuerzo de la comunidad, porque tuvieron que ver los padres, tuvieron que ver la gente del ejército que ayudó a llevar material por material. Creo que tenemos que volvernos a repensar qué Argentina queremos. Pero no como... queremos repensar dónde vale el dinero de la... el dinero. Estamos hablando de historias muy conmovedoras y muy valiosas en lo puntual, pero hay una cuestión estructural en la Argentina. Hace muy poco ha habido un recambio generacional en las provincias del norte que son las más pobres. Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, están dando la mitad de la población en la pobreza. Y Ciudad de Buenos Aires tiene casi un 20% o más de pobreza. Entonces, no son solo historias conmovedoras y no son solo educación, Carlitos. Es estructuralmente una Argentina diferente que apunte a sacar a la gente de la pobreza. Ahora se está... Quiero preguntar algo, Silvana, porque yo cuando escucho a una persona como Silvana digo, bueno, acá tenemos un ejemplo virtuoso para tratar de aprovecharlo, porque si no nos... No, que hay miles. No creo que sea aislada. Y la pregunta que yo te quiero hacer, porque te escuché con un discurso muy articulado, ¿qué formación pedagógica tuviste? ¿Cuánto incide la práctica? Y además, ¿con quiénes articular? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Quiénes son tus pares? ¿Cómo pueden evaluar esto que vos decís, que ustedes singularizan en cada chico? Me gustaría que contaras un poco eso. Yo soy de base profesora de historia. Hice el diplomado en inclusión con especialización en TEA, especialización en inclusión, especialización en trastorno de aprendizaje. Acabo de terminar la maestría en integración de personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca. Tengo una especialización en TIC. Bueno, y después podría decirte de la cantidad de cursos, eventos y congresos en los que participo, incluso que presento trabajos que tengo publicados, 2 libros. Y bueno, y trato de llevar esto no solo dentro del país, que lo recorro y mucho, sino fuera del país, incluso trabajando todo el tema de discapacidad. ¿Otros maestros como vos? Sí, un minuto, sí, Felipe. No quiero cortarlos. Sí. No, bueno, me parece que Silvana, la escuela no, pero los resultados vienen también de una formación muy diferente a la normal y a la común, una formación muy superior, ¿no? También se te nota hablando. Yo quería decir algo porque a mí me parece que hablar de las cosas en abstracto también nos sale a todos, pero hay cuestiones precisas, que nosotros tenemos la obligación de plantear. Silvana tiene una escuela que no conozco, Rumania, en Villarreal. Villarreal es un barrio de clase media. ¿No es cierto? Enfrente, el puente es el puerto de la General Paz. Da a 3 de febrero. La diferencia fiscal, de ingreso fiscal de la capital federal, de Villarreal, y de 3 de febrero, que también tiene un intendente pro, Valenzuela, es 10-1. 10-1. 10-1, y en realidad yo me quedo corto. Si tuviera Valenzuela me diría no, 14,5-1. ¿No es cierto? Matanza tiene 4.000 millones de pesos de presupuesto para 2 millones o más, nunca se sabe cuánta gente vive en Matanza, y con 2,6 millones, Buenos Aires está llegando a los 150.000 millones de pesos, muy endeudada además. Y
como no conozco el presupuesto de 3 de febrero, puedo suponer, no será igual de Matanza, pero será también un presupuesto muy inferior por habitante. Cuando ella habla de los chicos que pierde, también habla del puente y los chicos del barrio Ejército de los Andes o Fuerte Apache. Es mucho más grave que eso ocurra en la capital federal, dadas las enormes diferencias que hay. Basta de diagnóstico, ¿alguna vez? No, perdón, no le quería interrumpir a Felipe, pero si bien es cierto la educación tiene un mayor presupuesto a nivel nacional, no tiene injerencia sobre las escuelas provinciales que fueron traspasadas a las provincias. Bueno, pero estoy hablando de los ingresos provinciales. Sin presupuesto, es decir, se encargan las provincias. Imagínense, provincias pobres, como nos pasa a nosotros en el Nordeste, tener que además llegar con eso. Por eso se producen los esfuerzos enormes como el de Silvana o Efraín. Yo no entiendo por qué no llamó nadie del ¿Cómo le damos desarrollo a esa provincia argentina? No, yo digo, los diagnósticos del norte argentino. Los diagnósticos, que los presupuestos provinciales a veces no alcanzan para llegar pero a los diagnósticos ya los conocemos. ¿Mm? Sabemos que tenemos un país con enormes inequidades y falta, pero acá lo que necesitamos es una dirigencia política. Sí, pero necesitamos una dirigencia política que pueda articular políticas de largo plazo. Como no se ven los resultados de la educación para en la Argentina cambiaron, necesitamos probablemente 1 o 2 generaciones. Como no se ve, entonces mientras tanto le ponemos revoca a una escuela, tratamos de que no se llueva o que los docentes no hagan huelga. ¿Qué pasa? Si no nos podemos poner de acuerdo todos los dirigentes, ni siquiera si la alícuota de las ganancias es 2 o 3%, menos nos vamos a poner de acuerdo en los temas estructurales de Argentina. No se sale ni con un partido político ni con un gobierno, todas las fuerzas políticas. Silvana, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos para lo que necesites. Gracias. Un micrófono vas a tener. Muchas gracias. Besos a los chicos. Gracias. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.